Buen día. Buen día, chicos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces, hoy en la mañana vamos a entrar ya al terreno de lo que es la oncología. O sea, vamos a entrar a las enfermedades inicialmente borderline, que pueden considerarse benignas, pero también al mismo tiempo de comportamiento maligno que puede transformarse en leucemias. ¿Entienden ustedes por qué se producen los síndromes mielodisplásicos? Van a poder entender por qué se producen las leucemias, sobre todo las leucemias de origen mieloide. Entonces vamos a hablar de la mielodisplasia. La mielodisplasia es un grupo de enfermedades clonales que pueden ser simplemente, que pueden originar simplemente una anemia o una leucopenia leve, hasta desarrollar una leucemia secundaria. ¿Sí? Pues, ¿qué son los síndromes mielodisplásicos? Mielo significa sistema mieloide o médula ósea. Displasia, una alteración en la maduración. Son alteraciones clonales de la célula madre. O sea, de ahí en adelante, todas las alteraciones que van a producir, ¿sí? Por ejemplo, síndromes mielo o linfoproliferativos, la mielodisplasia, al igual que la aplasia medular, son trastornos originados en la célula madre de potencial hematopoyética. En este caso, la célula comprometida con originaria mieloide es la que está alterada. Y son tres características las que implican el síndrome mielodisplásico. Primero, hay una alteración en la maduración. Por lo tanto, la célula madre es incapaz de madurar normalmente y, por lo tanto, produce una hematopoiesis ineficiente, es decir, un síndrome de falla medular. Hay una insuficiencia medular. Pero a diferencia de la clase medular, donde no existen precursores hematopoyéticos, aquí existen precursores hematopoyéticos, pero totalmente displásicos. Es decir, una alteración cualitativa del proceso de proliferación y maduración celular. La sangre periférica puede haber anemia, citopenia, anemia y leucopenia, o anemia y trombocitopenia, o bien trombocitopenia y anemia, o bien citopenia. Es una característica. ¿Por qué se producen las células displásicas o los síndromes mielodisplásicos? ¿Cuál es el proceso fisiopatológico? Primero, existen alteraciones citogenéticas. Resulta que hay mutaciones, sobre todo en unos cromosomas, en el cromosoma 5, en el cromosoma 7, en el cromosoma 8. Puede haber, por ejemplo, monosomías, es decir, pérdida de una de un cromosoma, o trisomías, la trisomía 8. Y esto va a originar genes, es decir, proteínas que van a alterar la apoptosis. Por lo tanto, hay una apoptosis acelerada y una regulación anormal de la apoptosis en precursores. Entonces, los precursores hematopoyéticos se mueren rápidamente. Segundo, hay una angiogénesis aumentada por crecimiento, por expresión de un factor de crecimiento endotelial en las células displásicas. El concepto, por ejemplo, de neoplasia es el hecho de que las propias células van a originar sus propios vasos sanguíneos. Entonces, en la mielodisplasia a nivel medular existe formación de sinusoides, independientemente de los sinusoides normales. Y estos sinusoides van a alimentar las células displásicas. Y finalmente hay una activación de oncogénesis, una activación de genes supresores de tumor. Y esta activación de oncogénesis va a predominar sobre las citoquinas inhibidoras, ¿no? Sobre las proteínas que van a inhibir y van a regular la hematopoiesis. Existen citoquinas inactivadoras sobre apoptosis acelerada y sobre angiogénesis aumentada. Se ha producido un proceso totalmente anormal de displasia a nivel de la médula ósea. Los síndromes mielodisplásicos, chicos, se consideran ya verdaderas neoplasias. Si bien hay algunos síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, el común denominador de tener síndrome mielodisplásico es el hecho de que en algún momento esta entidad va a evolucionar a una leucemia secundaria, especialmente una leucemia mieloblástica aguda. Por eso los síndromes mielodisplásicos se consideran dentro de las enfermedades neoplásicas de la médula ósea. Las leucemias y los síndromes mielodisplásicos, por lo tanto, se consideran neoplasias primarias de la médula ósea. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se producen los síndromes mielodisplásicos?
Miren aquí un dibujito bien interesante, ¿no? Se producen alteraciones específicas a nivel del núcleo de la célula madre. Es un proceso clonal. Pues esta célula madre que adquiere esta alteración citogenética va a originar células hijas que tienen el mismo problema. Por lo tanto, la génesis fisiopatológica de un síndrome clásico es el hecho del daño a nivel cromosomal, es decir, un daño específico a nivel del DNA. Y esto va a originar que la célula mutada va a trastornar todo el proceso de maduración y proliferación celular. ¿A qué se debe que se produzca un síndrome clásico? Resulta que existen fármacos o existen procesos que dañan, ¿sí?, la estructura genética en el DNA de la célula madre potencial hematopoyética. Se ha visto que los agentes quimioterápicos, especialmente los antraciclenos, la ciclofosfamida, el salán, los inhibidores de topoisomerasa, como por ejemplo el topósido, el temipósido, son medicamentos útiles en algunos tipos de neoplasias sólidas, por ejemplo, o inclusive neoplasias hematológicas. Al final van a producir un daño a nivel nuclear. Y esto, años después, va a haber una neodisplasia. No es infrecuente ver, por ejemplo, pacientes que se han curado de un cáncer de mama, o de una enfermedad de Hodgkin, o de un enfermedad de Hodgkin, pero especialmente de un cáncer de mama, o de enfermedad de Hodgkin, que años después empiezan a desarrollar anemia inexplicable, empiezan a desarrollar leucopenia, trombocitopenia. Y resulta que uno va a la médula ósea y va a haber cambios displásicos. Resulta que la propia quimioterapia había dañado a la célula madre, que años después esto va a originar un fenómeno de insuficiencia renal por mielodisplasia. Lo mismo la radioterapia. ¿Sí? Pacientes que han sido sometidos a radioterapia pueden después desarrollar mielodisplasia. O los tóxicos del seno, algunos pesticidas o insecticidas, van a dañar el DNA de las células progenitoras, originando este fenómeno. Por lo tanto, cuando se presenta un síndrome clásico, chicos, vamos a pensar siempre que es secundario a un proceso, aunque es de quimioterapia, ya tiene una neoplasia previa, un cáncer previo, o ha sido expuesto a agentes citotóxicos. Pero en algunas ocasiones no se identifica la causa, y a eso se conoce como síndrome mielodisplásico primario o síndrome mielodisplásico de Novo. El principal peligro de los pacientes que tienen un síndrome mielodisplásico de origen secundario es que generalmente estas células van a originar, ¿sí?, cambios a nivel nuclear que van a terminar produciendo evolución clonal a una leucemia secundaria a una mielodisplasia. En muchos pacientes, por ejemplo, de tercera edad, pacientes viejitos, que presentan, por ejemplo, una leucemia de tipo mieloide, una leucemia neoplástica aguda, existe una base citogenética, una base previa de haber presentado años antes un síndrome mielodisplásico. Bueno, como se había dicho, la fase fisiopatológica de los síndromes mielodisplásicos es el origen clonal, un deterioro de la célula madre hematopoyética en el proceso de maduración y proliferación celular y diferenciación. Todo esto debido a un daño a nivel nuclear, un daño del DNA de la célula madre, especialmente a nivel cromosomal, cromosoma 5, cromosoma 7 y cromosoma 8. Esto va a dar lugar a la expresión de oncogenes, y estos oncogenes van a producir señales proteicas, por ejemplo, que van a acelerar la apoptosis de estas células, o van a acelerar el proceso de angiogénesis, pero principalmente van a expresar proteínas que van a disregular el ciclo celular, o proteínas, ¿sí?, que van a suprimir a agentes supresores o citoquinas, por ejemplo, reguladores. Esto va a originar un fenómeno, lesiones que se observan en la médula ósea, o la posible displasia de las células precursoras en la médula ósea. Y esa displasia va a originar una hematopoiesis o una eritropoiesis ineficaz. Cuando hablamos de eritropoiesis ineficaz, va a originar, por ejemplo, anemia. Cuando va a originar, ¿sí?, granulopoiesis o trombocitopoiesis ineficaz, va a originar anemia, ¿sí? Y esto va a originar
citopenia sin sangre periférica. Entonces, el concepto de mielodisplasia es un concepto de alteración, ¿sí?, en el proceso de maduración y proliferación celular de tipo clonal de la célula madre, que va a alinear un símbolo de falla medular con citopenias. A ver, vamos a hacer una comparación. Es como tener una fábrica de zapatos. La médula ósea es una fábrica. Y tenemos una fábrica de zapatos donde tenemos, sí, materia prima. La médula ósea tiene materia prima, pero en la fábrica de zapatos la materia prima es suficiente, digamos, de mala calidad. Y por alguna razón, a los obreros se les ha ocurrido fabricar zapatos de mala calidad, ¿sí? Lo mismo la médula ósea, por alguna razón, las células precursoras, progenitoras, han adquirido esas señales, ¿sí?, citogenéticas moleculares que hacen que se transforme el proceso de maduración normal. Entonces, los obreros de las fábricas de zapatos no fabrican zapatos de buena calidad. Y cuando pasan por el departamento de control de calidad, dicen, no, esos zapatos no pueden salir a la venta. Resulta que todas las tiendas de Cochabamba no tienen zapatos. Pero si vamos a la fábrica y vamos a los almacenes están llenitos de zapatos de mala calidad. De la misma manera, chicos, lo que caracteriza el síndrome clásico es que en sangre periférica hay anemia, hay leucopenia y hay trombocitopenia. Pero si hacemos una aspirada y una biopsia de médula ósea, vamos a ver que a diferencia de la clase medular donde no existen precursores, aquí existe una gran cantidad de sobrepoblación. La característica de la mielodisplasia es que existe hipersolidaridad, pero estos precursores son totalmente displásicos, es decir, son anormales. Por lo tanto, el control de calidad evita de que estas células produzcan, por ejemplo, eritroblastos y glóbulos rojos normales, o que produzcan granulocitos, es decir, neutrófilos y linfocitosos normales o plaquetas normales, y se produce un proceso de citopenia en sangre periférica. En los Estados Unidos más o menos hay 12.000 casos al año. Esta es la incidencia actual mundial de síndrome de displasia, 6 a 10 casos por cada 100.000 individuos. No es tan infrecuente. Por tanto, en Cochabamba vamos a tener entre 100 y 120 casos de mielodisplasia por año. Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe que lo interrumpa. Es que se está escuchando un poco apagada la voz. A ratito se escucha muy ronco, entonces no se entienden algunas partecitas, doctor. Claro, yo voy a poner mi Eco, doctor. segundo. Bueno, pero hasta aquí lo he entendido, ¿verdad? Sí, sí se ha entendido, doctor, pero algunas partecitas no Problemas. muy bien. Sí, Hola chicos, ahora sí, ¿me oyen bien? ahora sí está mucho mejor, doctor. Sí, es que tengo el micrófono de la computadora lejos. No lejos, incorporar, pero hay algún problema, hay que hablar más fuerte. Bueno, ahora sí, me oyen bien, ¿verdad? Sí, doctor, muchas Han gracias. entendido lo que ocurre con el síndrome mielodisplásico y han entendido lo que es como una fábrica de zapatos que forma zapatos de mala calidad, ¿verdad? Los obreros por alguna razón, a ver, mielodisplasia es como tener, ¿sí? La médula ósea, en lugar de producir, ¿sí?, glóbulos rojos, blancos y plaquetas de buena calidad, si por alguna razón no produce, es decir, no es que no produce, sino que todo es de mala calidad. Es como si tendríamos una fábrica de zapatos donde los obreros, por alguna razón, ¿sí?, han agarrado la materia prima y agarran y producen zapatos y tenis de mala calidad. O sea, zapatos de diferente tamaño, mal cosidos, ¿ya? Pero la fábrica se llena de esos zapatos y dice el control de calidad, oye, no puedo sacar zapatos a la circulación, entonces todas las tiendas de zapatos, las zapaterías de Cochabamba están vacías. Y todo el mundo se pregunta, oye, pero ¿por qué no hay zapatos si la fábrica produce? Y van a la fábrica y resulta que la fábrica está llena de zapatos de mala calidad. Los almacenes entras y dices, "Puches, un desastre. Zapatos mal cosidos, zapatos mal pintados, terrible. ¿Y por qué ha pasado esto?
porque a los Fobrer les han dado una orden que fabriquen este tipo de zapatos, pero esto no puede salir a la venta. De la misma manera, en la médula ósea, a diferencia de la aplasia medular, cuando vamos a ver qué es lo que está pasando, haces una biopsia y un aspirado medular y resulta que vas a ver gran cantidad de precursores. Pues es una médula ósea hipercelular. Y resulta que a los progenitores y a la célula madre se le ha dado una orden de que exista una mayor apoptosis, exista una disregulación en el proceso de maduración y proliferación. Es decir, vamos a ver alteraciones morfológicas totalmente aberrantes. Y eso va a originar de que no salgan, ¿sí?, a la circulación glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La incidencia de estos síndromes mielodisplásicos es de aproximadamente 6 a 10 casos por 100.000 individuos. Por lo tanto, en Cochabamba, al haber 1.000.000 de habitantes, hay más o menos entre 100 a 120 casos de mielodisplasia por año. Esto se va a incrementar sobre todo en personas mayores. Los síndromes mielodisplásicos se presentan especialmente en personas de tercera edad. Sí, si se dan cuenta, 65 a 100 casos por cada 100.000 mayores de 80 años. Entonces, una de las causas de mortalidad en pacientes viejitos es el desarrollo de mielodisplasia. La edad en promedio es de 65 años. ¿Y sabes cuándo sospechan ustedes, chicos, que hay un paciente con mielodisplasia? Cuando viene un paciente de tercera edad, un paciente mayorcito, un paciente de 70 años, que tiene anemia y no se sabe la causa, o sea, le han estudiado la anemia y es una anemia desconocida. O son pacientes que vienen con leucopenia, ¿no? Dicen los pacientes, doctor, mis defensas están bajas, ¿sí? Los pacientes, los alumnos que han llevado práctica conmigo, hay muchos pacientes que vienen y me dicen, mis defensas están bajas, vemos leucopenia. No, pues esta leucopenia es por un síndrome mielodisplásico o trombocitopenia. ¿Por qué se presenta en pacientes adultos mayores? Lo que hemos visto, ¿no? Que con el advenimiento de tantos cuidados, nosotros vivimos cada vez más. La esperanza de vida en el siglo XIX era de apenas de 40 y 50 años. Los pacientes se morían de viruela, se morían de tifoidea, se morían de tuberculosis, se morían también de cánceres, ¿sí? Pero principalmente de enfermedades infecciosas. En el siglo XX ha habido cambios notables, ¿verdad? Antibióticos, cuidados generales, geriatría, etcétera, etcétera. Y ahora, sí, la esperanza de vida, sobre todo en países europeos, en países del primer mundo, se ha extendido. No es infrecuente ver, por ejemplo, viejitos de 70 años que siguen trabajando, de 80 años que siguen trabajando, y la gente se muere recién de 90, 95 años. Obviamente, cuanto más estiras la vida, más posibilidades tienes de desarrollar un síndrome mielodisplásico. Segundo, hay más sobrevivientes de neoplasias. Ya les he dicho, cuando hablamos de síndrome mielodisplásico, siempre pensamos que es un síndrome mielodisplásico secundario. ¿Y secundario a qué? A medicamentos que se han utilizado para tratar el cáncer. Muchos pacientes que han tratado exitosamente el cáncer, sobre todo tumores sólidos, cáncer de mama, cáncer de estómago, o enfermedades hematológicas tipo linfoma no Hodgkin o mieloma múltiple, terminan desarrollando más adelante mielodisplasia. Entonces, ya son sobrevivientes de neoplasias, pero lastimosamente los medicamentos han producido esta disregulación. Lo mismo, cada vez se usa quimioterapia y trasplantes. Los pacientes también pueden desarrollar displasia medular después de utilizar dosis altas de quimioterapia o trasplantes. La mielodisplasia se conoce con diferentes nombres. Antes se llamaban preleucemias, les había dicho, tener mielodisplasia en gran cantidad, en un gran número de pacientes implica el desarrollo clonal hacia una leucemia secundaria, o anemia dismilopoyética, leucemia mieloide subaguda, anemia refractaria. Por eso cuando te dicen, doctor, tengo leucemia, bueno, no tienes una leucemia, tienes una preleucemia. ¿Y por qué una preleucemia? Porque tienes una mielodisplasia y esa mielodisplasia, dependiendo la severidad y dependiendo del riesgo, va a evolucionar seguramente una leucemia secundaria. Esta diapositiva te muestra claramente por qué se producen las mielodisplasias. Generalmente se produce en personas mayores de 60 años. ¿Cuál es la base fisiopatológica? Hemos dicho hay alteraciones citogenéticas, sobre todo alteraciones cromosomales. Si uno agarra el DNA, hace un cariotipo, ¿sí? Es decir, induce metafases y ve el cariotipo y alteraciones en el cromosoma 5 de la célula madre. Sacas el DNA y vas a ver que el cromosoma 5, el cromosoma 7 y el cromosoma 8 están mutados. Puede haber, por ejemplo, miren, pérdida de brazos del cromosoma 5 y cromosoma 7. Por ejemplo, hay 5 Q menos, así se llama, pérdida del brazo largo del cromosoma, de uno de los brazos largos del cromosoma 5. O puede haber una trisomía 8. Y esto va a inducir a que se produzcan
proteínas, ¿verdad? Se codifican proteínas apoptóticas, proteínas que inhiben señales de regulación celular. Y esto va a originar displasia medular y obviamente citopenias en sangre periférica. Y el pronóstico va a depender mucho del tipo de células que se presenten. Por ejemplo, si se presentan blastos, si hay mucha alteración citogenética, ¿sí? El pronóstico va a ser peor porque va a haber citopenias, hipercelularidad, mucha displasia y esto va a evolucionar una leucemia secundaria. Muy bien. Por lo tanto, mielodisplasia significa anomalía en el proceso de maduración en la hematopoiesis de una o varias líneas mieloides. Y esto en sangre periférica se caracteriza por lo siguiente. Si se dan cuenta, estos son frotes de sangre periférica y en la sangre periférica hay displasia. Por ejemplo, hay anomalías plaquetarias, plaquetas gigantes. Las plaquetas normalmente se ven así como puntitos, pero aquí vemos plaquetas del tamaño de glóbulos rojos. Puede haber anomalías en los glóbulos rojos. Miren, mucha anisocitosis, poiquilocitosis, diferentes formas, células en blanco de tiro, cuerpos de Howell-Jolly. Los cuerpos de Howell-Jolly aquí no se ven muy bien, pero aquí hay un glóbulo rojo con un puntito azurófilo que representa restos nucleares. Y hay anomalías en los polimorfonucleares. Los polimorfonucleares tienen que estar segmentados, ¿verdad? Pero aquí hay oligosegmentación, generalmente hiposegmentación, y no ven gránulos, ¿sí? Hipogranularidad. Entonces, fuera de haber citopenias, existen anomalías morfológicas en la sangre periférica. ¿Cómo se clasifican los síndromes mielodisplásicos? ¿Cuáles son las enfermedades? Pues aquí sí hay una ensalada de cosas y es medio complicado, chicos, pero vamos a mencionar y quiero que entiendan. FAB significa clasificación franco-americano-británica. Allá por los años 80, un montón de hematopatólogos se reunieron en consenso y dijeron, a ver, mielodisplasia es bien complicada y vamos a clasificarla desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista, ¿sí?, de la evolución hacia una leucemia secundaria. Entonces vamos a tener un consenso de los diferentes tipos de enfermedad. No es lo mismo un paciente que tiene simplemente anemia crónica a un paciente que tiene, sí, pancitopenia y que resulta después de un tiempo empieza a tener blastos, mieloblastos en sangre periférica. Y este paciente que tiene mieloblastos en sangre periférica básicamente es un paciente que va a tener una leucemia. La clasificación morfológica cada vez está viniendo a menos y casi no se utiliza, pero para nosotros que somos clínicos y morfólogos, sí, es importante reconocer este tipo de enfermedades. Entonces, cada una de estas enfermedades que involucra mielodisplasia son las siguientes. Tenemos una enfermedad dentro del síndrome de mielodisplasia que se llama anemia refractaria simple, así se llama, anemia refractaria simple. Tenemos otra que se llama anemia refractaria con sideroblastos en anillo. A ver, para poder entender, anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Si vamos a la médula ósea, resulta que los eritroblastos, cuando se tienen con tinción de Pearls, que es la tinción para ver el hierro, van a tener el hierro alrededor del núcleo. O sea, son eritroblastos que tienen hierro alrededor del núcleo. Y estos eritroblastos que tienen hierro alrededor del núcleo se conocen como sideroblastos en anillo. Nosotros tenemos que tener menos del 15% de eritroblastos, hierro en forma de anillo. O sea, ¿qué quiere decir? Menos del 15% de sideroblastos en anillo. Entonces tenemos la anemia refractaria con sideroblastos en anillo o ARSA, síndrome mielodisplásico tipo 2. Tenemos la anemia refractaria con exceso de blastos. Si vamos a la médula ósea, los blastos son precursores mieloides y precursores linfoides. ¿Sí? Estos blastos nunca deben exceder el 5%. ¿Sí? Cuando exceden del 5%, eso es anormal. Entonces, muchas veces vamos a tener anemia refractaria con exceso de blastos. Luego tenemos una enfermedad que es borderline. No se sabe si es un síndrome mieloproliferativo o un síndrome mielodisplásico. Pero en la clasificación FAB lo han metido aquí, que es la leucemia mielomonocítica crónica. Así se llama. Y finalmente tenemos la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. Antes, habíamos dicho que lo normal es tener menos del 5% de blastos en médula ósea. Y antes se consideraba que tener más del 30% de blastos en la médula ósea era una leucemia. Entonces teníamos un amplio espectro entre los 6 y 29 blastos en médula ósea. Cuando teníamos 7, 8, 9, 10% de blastos en la médula ósea, no era una leucemia, pero tampoco era normal. Cuando teníamos entre 21 y 30%, a eso se llamaba anemia refractaria con exceso de blastos en transformación o anemia refractaria T, AREP-T, así se llama. Entonces, ¿cuáles son los 5 síndromes mielodisplásicos? Cada uno con diferentes características.
anemia refractaria simple o síndrome mielodisplásico tipo 1, anemia refractaria con sideroblastos en anillo o ARSA, síndrome mielodisplásico tipo 2, anemia refractaria con exceso de blastos o AREP, leucemia mielomonocítica crónica y la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. Y esto es bien fácil de entender, chicos. Miren, todo depende de los blastos, de los fibroblastos en anillo y la presencia de monocitos en sangre periférica. 3 situaciones. ¿Cuándo consideramos anemia refractaria? Cuando tienes anemia simplemente, anemia, y vas a la médula ósea, y en la médula ósea no ves blastos, siempre ves blastos por debajo del 5%, menos del 15% de fibroblastos en anillo, normal, y no ves monocitos en sangre periférica, ves lo mismo, 2 o 3% de monocitos, pero ojo, la característica es que hay mielodisplasia. Si vas a la médula ósea vas a ver alteraciones en la maduración y en sangre periférica vas a ver esas alteraciones morfológicas. Cuando vemos eso, hablamos anemia refractaria. Si a la anemia refractaria le sumamos que hay más de 15% de fibroblastos en anillo, miren, no hay blastos, no hay monocitos, pero al hacer la tinción de Pearls vemos más del 15% de fibroblastos en anillo y vemos esta característica, se llama anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Seguimos. Si tenemos estas características, ¿sí? Alteraciones morfológicas, pero en la médula ósea vamos a ver más del 5% de blastos en médula ósea. Podemos ver más del 15% de fibroblastos en anillo, puede no haber fibroblastos en anillo, y no hay monocitos, pero la característica hay blastos, más del 5% de blastos, se llama anemia refractaria con exceso de blastos, lo que le da diferencia a las otras dos son los blastos. Nos vamos a briscar al 5, al síndrome mielodisplásico tipo 5, anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. Hay estas mismas características, ¿sí? No importa los fibroblastos en anillo, no importa el número de monocitos, pero lo que sí interesa es que hay más del 20% de blastos. Y si hay más del 20% de blastos, se llama síndrome mielodisplásico tipo 5 o anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, que actualmente es una leucemia secundaria. ¿Por qué? Porque en la actualidad tener más del 20% de blastos implica tener una leucemia secundaria. Cuando hablamos de leucemia mielomonocítica crónica, no importa el número de blastos, el número de fibroblastos no importa. Lo que importa es que tienes este fenómeno de mielodisplasia y el número de monocitos en sangre periférica es de más de 1000 monocitos. Cuando hemos hablado en el hemograma, ¿sí? Causas de monocitosis, una de las causas de monocitosis es tener un síndrome mielodisplásico tipo leucemia mielomonocítica crónica. La característica fundamental es que tienen mielodisplasia. Y miren, no es lo mismo tener anemia refractaria simple que anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. ¿Por qué? Porque la severidad y el pronóstico es diferente. El síndrome mielodisplásico más frecuente es la simple anemia refractaria, es esa anemia o esa leucopenia que se presenta en forma inexplicable en un paciente mayorcito, ¿verdad? O tienes trombocitopenia y no sabes por qué, vas a la médula ósea y resulta que hay mielodisplasia. Los síndromes mielodisplasicos más frecuentes son anemia refractaria simple y anemia refractaria con exceso de blastos. Pero miren, la progresión a leucemia mieloide aguda es mayor cuando tienes una anemia refractaria con exceso de blastos y básicamente una anemia refractaria con exceso de blastos de transformación. 60% de los pacientes evolucionan a una leucemia y la sobrevida es diferente. Tener, por ejemplo, una anemia refractaria simple en promedio, ¿sí? De sobrevivir tienes 4 años sin tratamiento, pero apenas en 5 meses te vas a morir, ¿sí? 5 meses te mueres si tienes una leucemia con exceso de, una anemia refractaria con blastos de transformación, porque es una verdadera leucemia. Entonces, los síndromes de mielodisplásicos de riesgo bajo y de buen pronóstico son la anemia refractaria y la anemia refractaria con cirrosis en anillo. En cambio, la leucemia mielomonocítica crónica y la anemia refractaria con exceso de blastos y con exceso de blastos en transformación tienen un pésimo pronóstico de alto riesgo. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué se produce ese factor de riesgo o esa evolución clonal a una leucemia? Porque hay alteraciones citogenéticas. Entre un 30 a 70% de cada uno de estos síndromes mielodisplasicos tiene alteraciones
citogenéticas. De ahí que cuando sospechamos un síndrome mielodisplásico, chicos, no solamente hay que hacer un hemograma, no solamente hay que hacer un aspirado y una biopsia de médula ósea para ver la morfología. Hay que enviar esa muestra a un laboratorio de citogenética y biología molecular, sobre todo de citogenética, un laboratorio que tenga cariotipo y un laboratorio que tenga un estudio de FISH, así se llama, que es la hibridización in situ, y observar alteraciones cromosomales. Miren, la anemia refractaria simple se relaciona, por ejemplo, a una alteración en el cromosoma 5, pérdida del brazo largo del cromosoma 5, 5Q menos. Pero el resto de síndromes mielodisplásicos lleva alteraciones citogenéticas complejas, ¿sí? Alteraciones en el cromosoma 5, en el cromosoma 7, en el cromosoma 8, ¿sí? Y esto le da muy mal pronóstico. Por ejemplo, ya en la anemia refractaria con plasma en transformación o síndrome mielodisplásico tipo 5, que se considera ya una leucemia, existen alteraciones citogenéticas, traslocaciones características de leucemia mieloblástica aguda, ¿sí? Como traslocación 821, traslocación 1517, inversión 16, traslocación 911, o sea, intercambio de material genético entre cada uno de estos cromosomas. Todo esto que les he hablado de la FAP, de la clasificación FAP, ¿sí? Prácticamente ha entrado en desuso y ahora nos complicamos un poco la vida. ¿Por qué? Porque esta es la nueva clasificación de los síndromes mielodisplásicos de novo. Como les he dicho, los síndromes mielodisplásicos se caracterizan en síndromes mielodisplásicos secundarios y sobre todo síndromes mielodisplásicos primarios, idiopáticos de novo. Y aquí se toma en cuenta, obviamente, las alteraciones citogenéticas y el porcentaje de blastos. Y esta es la clasificación actual que debemos saber de lo que es actualmente el síndrome mielodisplásico. ¿Cuáles son esos síndromes? ¿Cuáles son esas enfermedades? Uno, la anemia refractaria. Sigue, ¿no? Como anemia refractaria simple. ¿Qué es lo que caracteriza? Alteraciones morfológicas de displasia. Aquí no hay blastos, no hay sideroblastos en anillo. Anemia refractaria simple o síndrome mielodisplásico tipo 1. Luego viene la anemia refractaria sideroblástica o la famosa ARSA, ¿no? Es la tipo 2, anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Pero aquí tenemos dos tipos, dos subtipos. La anemia refractaria simple con displasia de un solo linaje eritroblástico, que solamente afecta a los glóbulos rojos, o la anemia refractaria sideroblástica con displasia multilinaje, que afecta a la serie blanca y la serie plaquetaria, así se llama. ¿Cuál es la característica? Que cuando hacemos una tinción de Pearls, aquí hay más del 15% de sideroblastos en anillo. Si solo afecta la maduración eritroide, displasia eritroide. Si afecta las tres series, displasia multilinaje. Luego tenemos la citopenia refractaria con displasia de los tres linajes, así se llama. Citopenia refractaria con displasia de los tres linajes. Luego tenemos el síndrome mielodisplásico tipo 3, o AREP, anemia refractaria con exceso de blastos, cuando hay más del 5% de blastos. Esto ha cambiado respecto de la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, ¿verdad? Ya no existe esa entidad porque tener más del 20% significa tener una leucemia secundaria. Espero me estén entendiendo. La anemia refractaria con exceso de blastos. Cuando tienes más del 5%, menos 10% de blastos en la médula, o sea, cuentas el número de blastos, y hay menos del 10%, pero hay más del 5%, anemia refractaria tipo 1, ¿sí? AREP tipo 1. Pero cuando hay más del 10%, pero menos del 20% de blastos de médula ósea, AREP tipo 2. Si hay más del 20%, eso es una leucemia secundaria y desaparece la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. Cuando no encuentras, ¿sí?, dónde clasificar o dónde meter ese mielodisplásico, se llama síndrome mielodisplásico no clasificable. Y cuando tienes un síndrome mielodisplásico e identificas alteración en el cromosoma 5 con pérdida del brazo largo de uno de los cromosomas 5, a eso se llama síndrome mielodisplásico asociado con el síndrome 5Q-, así se llama. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto a la FAP? Que ya se ha eliminado la leucemia mielomonocítica crónica y se ha eliminado la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. La primera, que es el síndrome mielodisplásico, como leucemia mielomonocítica crónica, ahora figura como trastorno mieloproliferativo. Y la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, que tenía más del 20%, entre 20 y 30% de blastos, realmente es una leucemia secundaria. Esta es la nueva clasificación
de la Organización Mundial de la Salud de los síndromes mielodisplásicos. Cada una de estas es una enfermedad. ¿Y cómo las reconocemos? Simplemente viendo la morfología y viendo y contando el porcentaje de blastos. ¿Cuándo sospechamos un síndrome mielodisplásico? En el 60% de los pacientes cuando se presenta una anemia inexplicable, una anemia normocítica, normocrómica o una anemia macrocítica, ¿verdad? Puede haber un 26% fenómeno purpúrico por trombocitopenia. Son poco frecuentes y menos frecuentes las infecciones, a menos que tengas realmente leucopenia, ¿sí? Y neutropenia severa. Es poco frecuente la esplenomegalia, hepatomegalia de neuropatías. Como no hay tanta infección, la fiebre es rara, pero en algunas ocasiones, en los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, como por ejemplo la anemia refractaria con exceso de blastos tipo 1 y tipo 2, sí se puede presentar infecciones intercurrentes. Esto es lo que vemos, ¿no? Personas de tercera edad que cuando van a hacer un chequeo tienen anemia, trombocitopenia, neutropenia o pancitopenia o bicitopenia o monocitopenia. Puede haber entonces hemorragia, o el paciente tiene síndrome anémico con fatiga, o tiene infecciones recurrentes. Entonces, ¿qué hacemos? Va al médico, va al internista, el internista le hace un hemograma y dice, oye, tienes una anemia normocítica normocrómica y tienes una leucopenia, o tienes una leucopenia con neutropenia. ¿Qué tienes que hacer? Ve con el hematólogo. ¿Qué hace el hematólogo? Hace un aspirado de médula ósea y ve al microscopio. Lo primero que vamos a ver en sangre periférica y en médula ósea son hallazgos característicos, displasia de los tres linajes, displasia, alteraciones en la maduración, alteraciones en la serie mieloide, megacariocitos pequeños, ¿sí? En la citometría hemática, como les he dicho, vamos a ver esto, ¿no? Alteraciones en eritrocitos, macrocitosis, anisocitosis, poiquilocitosis, neutrófilos con citoplasma de granulado y núcleo hiposegmentado, o en las plaquetas vamos a ver macrotrombocitos, o sea, macroplaquetas. Entonces vamos a sospechar en una médula, vamos a sospechar en una mielodisplasia. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ir a la médula ósea. En la sangre periférica, entonces, ¿qué vemos? Vamos a ver anemia con única alteración a veces, o vamos a ver pancitopenia en el 50% de los pacientes, o leucopenia en el 50%, trombocitopenia, o bien monocitosis, ¿no? La médula ósea, hemos dicho, es normo o hipercelular. Esa es la característica. Y en la médula ósea, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hiperplasia y vamos a ver diseritropoiesis, con alteraciones en la maduración de la serie eritroide, disgranulopoiesis y dismercaricitopoiesis. Y vamos a ver anormalidades cualitativas. Vamos a ver sideroblastos, más del 15% de sideroblastos en anillo. Y vamos a estar frente a una anemia refractaria sideroblástica, por ejemplo. Vamos a ver presencia de blastos, mieloblastos de tipo 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando los blastos están por encima del 30%, en este caso ya actualmente por encima del 20%, el diagnóstico es una leucemia aguda. Menos del 20%, mielodisplasia. Y esto es lo que se ve, miren, en la médula ósea. Vamos a ver totalmente anormalidades. Células binucleadas. Miren aquí una célula en división, ¿sí? Células en apoptosis. Células en apoptosis. Vamos a ver células cuadrinucleadas, eritroblastos diseritropoyéticos. O sea, totalmente una mielodisplasia. Cuando vemos esto en la médula ósea y vemos citopenias, establecemos el diagnóstico de mielodisplasia. Y vamos a ir a hacer, ¿sí?, estudios citogenéticos. Si tú tienes tu abuelito o un tío que tiene una mielodisplasia, te vas a preguntar, oye, ¿cuál es el pronóstico de una mielodisplasia? Y vamos a tomar en cuenta el índice internacional pronóstico, porque esto va a permitir decir cómo le va a ir a un paciente que tiene mielodisplasia. Y vamos a tomar en cuenta tres características dentro del índice internacional pronóstico. Esto se llama Sistema Internacional Pronóstico de Mielodisplasia. Chicos, toma en cuenta tres parámetros. Uno, blastos en la médula ósea, alteraciones en el cariotipo y citopenias en sangre periférica. Y le da un puntaje, 0.05, 1 punto, 1.5 y 2 puntos. Si tienes menos del 5% de blastos, 0 puntos. Si tienes entre 5 y 10% de blastos, 0.5. Y si tienes entre 11 y 20%, 1.5. O sea, le das esa puntuación. Entonces, tu abuelito que tiene anemia, tiene leucopenia, haces un aspirado medular y en el aspirado medular vas a ver que tiene, ¿sí?, 12% de blastos. O sea, no tiene leucemia porque no tiene más del 20%, pero es una mielodisplasia, 1.5%. Resulta que has mandado esa muestra al laboratorio de citogenética y recibes un cariotipo.
Y resulta que en el cariotipo vas a ver alteraciones, vas a ver monosomía 7 y vas a ver trisomía 8. Te van a decir, existe solamente un cromosoma 7 en el núcleo de estas células anormales. Le vas a dar puntuación 1. O resulta que no tienes, es un cariotipo normal y tienes 0. Y citopenia, resulta que tenía solamente anemia, le das 0 puntos. O resulta que tienes bicitopenia, leucopenia y anemia, le das 0,5. Entonces, 1,5 más 0,5, 2. ¿Sí? 2. Y vas acá. ¿Cuántos puntos tiene? 2 puntos. Por lo tanto, ¿qué riesgo tiene? Riesgo intermedio. ¿Cuál es su sobrevida en años? 1 año. O sea, es un síndrome mielodisplásico de alto riesgo. Si no hacemos tratamiento, resulta que esa mielodisplasia va a evolucionar en una leucemia secundaria intratable y el paciente se va a morir por leucemia. El 39% de los pacientes tienen un riesgo intermedio, ¿sí? Alto, un riesgo intermedio 2. Pero hagamos de cuenta que sea un paciente de 70 años que no tiene anemia, 0, ¿sí? Que tiene un cariotipo normal y que no tiene blastos. Por lo tanto, es un riesgo bajo. La sobrevida en años sin tratamiento es de 4 años. 18% de los pacientes tienen un riesgo bajo. Aquí tienes que prolongar la sobrevida con algún tratamiento, ¿verdad? Entonces, el paciente que tiene 70, si no le das tratamiento, tiene una sobrevida a 4 años. Sí tiene un mejor pronóstico, pero finalmente una mielodisplasia es un síndrome o es una enfermedad que tiene mal pronóstico. Pero si es un paciente que tiene 15% de blastos, un cariotipo anormal y tiene pancitopenia, 1,5 más 1, ¿sí? 2,5 más 0,5, 3, riesgo alto. Apenas va a vivir 5 meses. 11% de los pacientes tienen eso. Entonces, ojo chicos, y esto es pregunta. Cuando ustedes tienen un síndrome mielodisplásico, no solamente se basan en el hemograma y en las citopenias, sino en la médula ósea, sobre todo contando el porcentaje de blastos, y lo más importante, ¿sí? El riesgo de desarrollar una leucemia secundaria y el factor más importante es el factor citogenético, el cariotipo. Cuanto más alteraciones cariotípicas tengas, peor pronóstico porque le das mayor puntaje. ¿Cómo se clasifican los mielodisplásicos? Bajo, intermedio 1, intermedio 2, es decir, riesgo intermedio bajo, riesgo intermedio alto y riesgo alto, de acuerdo al Sistema Internacional Pronóstico de Síndrome Mielodisplásico. Por lo tanto, tenemos que dar el tratamiento y el tratamiento, el objetivo es diferente si tienes, por ejemplo, un paciente asintomático de bajo riesgo a un paciente que tiene algo de riesgo y que se va a morir en 3 o 4 meses. Hagan de cuenta, si bien es infrecuente en personas jóvenes, ¿qué pasa si tienes un paciente de 30 años que tiene un síndrome mielodisplásico de alto riesgo? Se va a morir, ¿verdad? Entonces, el objetivo, por ejemplo, en el asintomático viejito es vigilar. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Watch and wait, mira y espera, y solamente hemogramas frecuentes. Muchas veces hemos visto eso, ¿no? Pacientes de 80 años que vienen con una anemia de 9, de 10, no tienen ningún otro problema, y lo único que te decimos es ácido fólico, y vamos a vigilar. O muchas veces el paciente está sintomático y tenemos que darle tratamiento de soporte. Sobre todo si es un viejito de 90 años, no le vamos a dar quimioterapia. Vamos a dar transfusión, podemos inducirle con andrógenos y factores de crecimiento, eritropoyetina, o fideración factor estimulante de colones. Pero si es un paciente de alto riesgo, el objetivo es erradicar la clona y restaurar la hematopoiesis normal. Y la única forma es con quimioterapia intensiva, con hipometilantes o con factores de crecimiento y trasplante. ¿Sí? El único tratamiento curativo en mielodisplasia es el trasplante de médula ósea, en casos seleccionados, sobre todo de alto riesgo, de riesgo intermedio. Miren, el objetivo es diferente, va desde vigilar hasta curar. Y la curación significa erradicar la clona, con quimioterapia o con trasplante. Por lo tanto, no existe un tratamiento específico, va a depender mucho del tipo de paciente, ¿sí? Pero podemos dar todos estos tipos de sustancias, ¿no? Desde andrógenos, factores estimulantes de crecimiento, eritropoyetina, retinoides, vitamina, ácido fólico, ¿no? Interferón, esteroides. Y estos dos medicamentos, agentes inmunomoduladores como talidomida y lenalidomida, e hipometilantes, 5-azacitidina y decitabina. En pacientes de riesgo alto, ¿sí? Y riesgo intermedio alto, es importante dar quimioterapia. Podemos dar citarabina o realmente quimioterapia intensiva, combinación de citarabina por 7 días más un antraciclino que se llama daunorubicina, como si fuese una leucemia mieloblástica aguda de nuevo. Entonces,
en pacientes que tienen riesgo alto, es decir, anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2, ¿sí? Importante dar quimioterapia tratando de erradicar la clona. Miren, aquí están diferentes esquemas de quimioterapia en síndromes mieloplásticos de alto riesgo y la respuesta. Desafortunadamente, miren, 72, 61, 48, es el porcentaje de respuesta. Respuestas muy bajas. Si acaso con idarubicina, que es un antraciclano, podemos llegar a un 72% y a una sobrevida de 22 años, de 22 meses en estos pacientes. Hay otras combinaciones de quimioterapia donde no es tan halagüeña, o sea, no es tan eficaz, ¿no? 48%, apenas la mitad de los pacientes van a responder. Tener síndrome mielodisplásico de riesgo alto, chicos, es un problema grave. Y este es digamos, las respuestas a quimioterapia. Hemos dicho que aquí sí juega un papel importante el trasplante. El gran problema es la edad, ¿no? Los programas de trasplante halogénico de médula ósea, ¿sí? No consideran trasplantar a un paciente mayor de 70 años. La gran mayoría de los síndromes mielodisplasicos se presentan en personas de 70, 80 años, entonces están fuera de un programa de trasplante. Pero si tú tienes un paciente joven, menos de 60 años, un paciente de 50, un paciente de 45 años con síndrome mielodisplásico, tienes que jugarte, ¿no? Con trasplantes de médula ósea. El trasplante puede ser halogénico o autólogo. El autólogo tiene pocos candidatos y tiene un índice alto de recaídas. Generalmente se utiliza un trasplante halogénico mieloablativo. Más adelante van a llevar en qué consiste el trasplante de médula ósea. La sobrevida 3 años variable, 35 a 60 años, varía según el índice pronóstico, ¿verdad? Prosteroblastos, citopenias en sangre periférica y citogenética. Y obviamente la edad. Cuanto más joven, mejor pronóstico. A estos pacientes viejitos se ha ideado ahora un trasplante no mieloablativo, así se llama. Son esquemas donde no vas a producir tanta aplasia medular por quimioterapia en la fase de preparación para el trasplante. Parece ser la opción ideal. Simplemente esta diapositiva, miren, tantos pacientes, y estos son los investigadores. Aquí dice pacientes en los que se reduce la intensidad en alotransplantes, lo que les he dicho previamente, ¿no? Parece que el trasplante orgénico no mieloablativo parece ser la opción ideal. Y estos son los esquemas de trasplante no mieloablativo, utilizando todo este tipo de de medicamentos, ¿sí? Acondicionadores para un trasplante, fludarabina busulfán, etcétera, etcétera. Aquí está la medida de seguimiento, las complicaciones y aquí están las sobrevidas, ¿no? Entonces parece ser de alguna manera un tratamiento un poquito más opcional hacer esto. Pero ahora chicos, todo esto ha venido a cambiar gracias a que se ha descubierto agentes hipometilantes, así se llaman. Los hipometilantes se usan en los pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto, ¿sí? En lugar de quimioterapia y en lugar de trasplante, con mejores resultados. Y hay dos hipometilantes, la azacitidina y la decitabina. La azacitidina se utiliza 75 miligramos por metro cuadrado por vía subcutánea por día cada 28 días. Y la decitabina 15 miligramos por metro cuadrado endovenoso a pacientes 3 horas cada 8 horas por 3 días cada 6 semanas. Lo que ustedes quieren que sepan es que fuera de tratamiento de soporte, fuera de la quimioterapia intensiva o quimioterapia menos intensiva, o el trasplante de médula ósea halogénico estándar o halogénico no mieloablativo, lo que ha venido a cambiar un poco, ¿sí? El pronóstico y el tratamiento de los síndromes mieloplásicos, sobre todo de riesgo intermedio y riesgo alto, esos pacientes que tienen un IPS, o sea, un índice pronóstico de más de 2 puntos o 2.5 puntos por alteraciones citogenéticas, es el empleo de azacitidina y decitabina. Miren, azacitidina y decitabina se utilizan por vía subcutánea, por vía endovenosa. Son fármacos hipometilantes que intentan modificar el ADN de la célula madre, modifican esas alteraciones citogenéticas en cromosoma 5, en cromosoma 7, en cromosoma 8, ¿sí? Obviamente pueden producir náuseas, siempre efectos secundarios, leucopenia, trombocitopenia, pero regulan y el porcentaje de respuesta es alto. Se utiliza también un medicamento que se llama lenalidomida, sobre todo en personas que tienen este síndrome mieloesplásico, la lesión del cromosoma 5. ¿Sí? Es un medicamento que se utiliza por vía oral.
Estos medicamentos actualmente han venido a cambiar Vidasa, que es la cetina, el Dacogen, la decitabina, el Revlimid, que es la lenalidomida, el concepto, ¿sí? La evolución y el pronóstico. Y en muchas ocasiones se considera que podrían ser, sobre todo en el síndrome 5 Cumen, la utilización de la lenalidomida al erradicar este trastorno citogenético, podría considerarse un tratamiento curativo. Otros tratamientos en síndrome mielodispásicos, ¿sí? Alternativos, ácido treretinoico, amifostina, vamos a mencionar el melphalan, bueno, hemos hablado de la decitabina, que es un hipometilante, inhibidores de la feniltransferasa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para fines prácticos, chicos, tener síndrome mielodisplásico es un fatal, ¿no? Porque vas a evolucionar a la leucemia secundaria. Va a depender mucho del riesgo. Síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo, puedes manejarlos simplemente con tratamiento sintomático, sobre todo si es un viejito de 90 años. Pero síndromes mielodisplásicos de alto riesgo o de riesgo intermedio alto y en paciente menos de 60 años, va evolucionando la leucemia y se va a morir, por lo tanto tenemos que darle un tratamiento curativo, o trasplante halogénico, o podemos darle hipometilantes, azacitidina y decitabina. Espero hayan entendido. En esto consisten los síndromes mielodisplásicos. A partir de la próxima semana ya vamos a llevar hemato-oncología y vamos a hablar de leucemias agudas y leucemias crónicas y de mieloma múltiple. ¿Sí? Son tres clases que o sea, tres temas que tenemos y después entra la doctora Baena con linfomas y todo lo que es coagulación, trasplante y manejo transfusional. Preguntas. La Esmeralda siempre es la que pregunta. A ver, Esmeralda. Doctor, en el tratamiento que es curativo, el trasplante nos mencionó, la explicación de los hipometilantes también serían curativos, doctor, porque van a modificar esas Mm, alteraciones. lo que se busca es ser durativo, ¿verdad? El gran problema es que el porcentaje no es lo mismo que un trasplante. El riesgo de un trasplante es alto, ¿no? De mortalidad, de complicaciones, enfermedad injeto contra huésped, infecciones secundarias por virus, etcétera, etcétera. Pero el único tratamiento curativo actual es el trasplante. Se está intentando eliminar esas alteraciones citogenéticas, ¿no? Con los hipometilantes, modificar el DNA, reestructurar el DNA dañado por alteraciones cromosoma 7 y cromosoma 8, por ejemplo, con azacitidina y con decitabina. En teoría, ¿sí? Si hay buena respuesta, sí podría ser curativo. El gran problema es que una vez que llegas a la respuesta, el tratamiento es forever. O sea, es como un diabético, ¿no? El diabético que tiene control, por ejemplo, con metformina, debe seguir tomando metformina de por vida. O un hipertenso, hagan de cuenta cualquiera de sus familiares, tu papá es hipertenso, no puede dejar de tomar tus medicamentos antihipertensivos, sus medicamentos antihipertensivos de por vida. Entonces, si alcanzamos remisión completa con hipometilantes, es forever, es decir, hasta progresión de la enfermedad. Entonces, eso es carísimo. La azacitina cuesta cada frasquito más o menos $800. Y si utilizas 7 frascos por mes, o sea, uno por día por 7 días, entonces te podrás imaginar lo costoso que es tratar un síndrome mielodisplásico. Lo mismo si tienes un síndrome 5Q menos con lenalidomida, tienes que tratar con lenalidomida forever, ¿no? Hasta progresión de la enfermedad. Esa es la desventaja de la utilización de estos agentes inmunomoduladores o hipometilantes en mielodisplasia. O sea, obviamente han abierto una puerta de, de, de manejo promisorio, pero la única posibilidad de curar a un paciente que tiene mielodisplasia de alto riesgo, joven, es con trasplante. Si tienes mielodisplasia y tienes 85 años, no le vas a hacer quimioterapia, más aún si tienes un síndrome de bajo riesgo, porque el porcentaje de sobrevida sin tratamiento 4 años. Si le vas a dar tratamiento, si vas a darle factor estimulante de colones, le vas a dar eritropoyetina, vas a transfundirlo, vas a evitar infecciones, puedes programar a si tienes 88 años, se va a morir de un infarto, se va a morir de otra cosa, pero no de una mielodisplasia. Pero si es un joven de alto riesgo, se va a morir de una leucemia secundaria. Ese es el drama de tener un síndrome mielodisplásico. Y depende del síndrome mielodisplásico, ¿no? No es lo mismo una anemia refractaria simple tipo 1 que una anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2, ¿verdad? ¿Te ha contestado tu pregunta, Esmeralda? Sí, doctor, muchas gracias. Una Bueno, pregunta más, doctor. Esos factores estimulantes que se utilizan no es en uno de alto riesgo, pero
¿cómo es que ayudarían? Porque si está alterada la parte genética al estimular más, entonces no sería contraproducente. Claro, es complicado, pues, es complicado, chicos. Hay que valorar, el tratamiento es individualizado, tienes mucha razón. ¿Cuáles son los factores de crecimiento? Uno, eritropoyetina. Entonces, muchos de esos pacientes se benefician de eritropoyetina y ácido fólico, ¿no? Vitaminas, o sea, ácido fólico le estás dando para estimular la síntesis de DNA y le estás dando eritropoyetina para estimular la formación de hemoglobina y la maduración de unidad formadora de colonias a eritroblasto, proeritroblasto, ¿no? Y formar glóbulos rojos. Otro de los factores se llama filgrastim. El filgrastim es el factor estimulante de colonias de granulocito macrófago, que trata de estimular la proliferación de la serie mieloide. El gran problema es que tienes mucha razón, en algunas ocasiones lo que haces es estimular la clona mielodisplásica y en lugar de ser beneficioso puede ser más bien perjudicial. Hay que individualizar, ¿no? En quiénes vas a utilizar eritropoyetina o en quiénes vas a utilizar sobre todo factor estimulante de colonias, que se llama filgrastim. Entendido, doctor. Muchas gracias. Bueno, chicos, que sea un buen fin de semana. Estudien y nos vemos bueno, el lunes les paso enlace. No estoy seguro si el lunes o vamos a tener clases. Siempre los lunes y a mí me programan reuniones a esa hora. Pero si van a tener clases, les voy a pasar previamente el enlace, ¿no? En la tarde. Y seguimos con el horario de 7 a 8 de la noche. Buen día, chicos. Listo, doctor, gracias.